Lo que otros no se atreven a decir. Acá en Las Cosas por su Nombre, con la conducción del periodista y editor de Pingüino Multimedia, Juan Ignacio Ortiz. En directo por Pingüino Radio, por el 95.3 FM y 590 AM. Y en nuestras plataformas en YouTube y Facebook Live. Desde este instante, usted escucha Las Cosas por su Nombre en Pingüino Radio. Partiendo del programa de hoy, quiero agradecer a toda la gente que ayer estuvo con nosotros en la transmisión de más de 12 horas. Fueron 13 horas más o menos, de 8 a 9, 13, casi 14 horas. Partimos a las 8 de la mañana, terminamos casi a las 10 de la noche, una mega transmisión de Pingüino Multimedia con todo el equipo del departamento de prensa de Pingüino Multimedia, a los cuales les quiero agradecer, a mis compañeros, la abnegada labor que tuvieron ayer. Pero parto agradeciéndole a los auditores, a la gente que a esta hora nos escucha, en la más sintonizada de la región de Magallanes, en la favorita de todos, en Pingüino Radio. Porque ayer fuimos no solo primera sintonía en Pingüino Radio, sino en Pingüino Televisión. Fuimos el único canal local de señal abierta que transmitió hasta cerca de las 10 de la noche, con todos los cómputos y dando las proyecciones de lo que estaba pasando en el instante en que se producía el hecho noticioso. Salimos a través de las pantallas nacionales de Canal 13 también en parte de la transmisión, porque obviamente al llevar una hora de ventaja a la región de Magallanes, era muy atractivo saber cómo eran los resultados de las primeras mesas en la zona más austral del país. Así que por eso quiero agradecerles a ustedes, a los que nos escuchan a diario en este y en todos los programas de Pingüino Multimedia. Hace poco rato yo salí al centro, fui caminando a realizar diversos trámites en el centro y fue mucha la gente que me detuvo para comentarme eso, y fue mucha gente la que me detuvo para felicitarnos por la transmisión de ayer. Así es que reitero, las felicitaciones y el agradecimiento no son solo para mí, son para todo el equipo de Pingüino Multimedia, porque quizás con Gerardo Pérez nos toca el turno de el conteo de votos y dar a conocer prácticamente a los ganadores, y es como ponerle la guinda a la torta solamente, pero antes hubo mucha otra gente que trabajó. Entonces por eso les reitero, agradecerles a ustedes, agradecerles la sintonía fiel que tenemos, que somos el medio de comunicación más masivo de la Patagonia chileno-argentina, y agradecerle a todo el equipo también que nos acompaña en Pingüino Multimedia, porque fue una labor abnegada, pero para los que nos gusta esto, muy complaciente, muy complaciente. Eso para partir. Segundo, expresar mi más sentimiento de pésame fuerte por la muerte de Patricio Bañados, un maestro del periodismo, maestro especialmente de las generaciones cincuentonas que hoy día estamos haciendo periodismo en Chile. Pato Bañados trabajó en la BBC de Londres, ha sido el único periodista chileno que ha llegado a las ligas mayores a trabajar en el periodismo. Es como que cuando Iván Zamorano jugaba en el Real Madrid y todos lo admirábamos, bueno, con Pato Bañados en décadas de los 70, 80, los periodistas chilenos o los que queríamos alguna vez convertirnos en periodistas, una fuente de inspiración era Patricio Bañados. Y para muchos fue la cara emblemática de el no en la franja electoral para el plebiscito del 5 de octubre de 1988, y es por eso que muchos lo recuerdan también a Pato Bañados, por eso. Pero fuera de eso fue un tremendo periodista que terminó de hacer comunicaciones en la radio Beethoven hasta hace algunos años, pero ya estaba retirado también de todo tipo. Así es que solidarizar también y expresar las muestras de cariño y sentimiento hacia un grande del periodismo que nos dejó ayer a los 87 años. Justo en un día de una contienda electoral. Partiendo también el programa de hoy, quiero ver la portada del día domingo, la portada de ayer del diario El Pingüino. ¿Y por qué me gusta analizar a mí las portadas? Porque yo soy el encargado, yo soy el responsable de las portadas. Es que cualquier queja o cualquier felicitación va conmigo y la asumo y doy la cara y pongo la cara para explicar ciertas cosas. Quiero explicar el título principal de la portada del día domingo, porque no es posible que durmiendo bajo el mismo cielo prístino
nuestro, en nuestra bella región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric, tengamos ya el sentimiento de inseguridad a los pocos metros nuestros. A la hora cuando algunos comenzaban a conciliar el sueño, en la madrugada del día viernes, asaltaron a un conocido locutor radial, Daniel Miranda, de la radio Presidente Ibáñez, y él mismo nos dice a nosotros en el reporteo del día sábado por la tarde, uno se pregunta qué seguridad estamos viviendo. Y eso es lo que está ocurriendo en el país, en el resto del país. Y en Punta Arenas no se veía, pero se vivió la misma noche que el presidente Boric estaba acá. Es decir, el presidente Boric se llevó este hecho que afectó a un colega nuestro, se lo llevó como el sentimiento de inseguridad que está ocurriendo en sus calles, por las calles que él transitó cuando niño, cuando joven, hasta hace poco como diputado. Él ya no vive en Magallanes. Pero bueno, ese sentimiento de inseguridad lo estamos viviendo todos. Y lo que ocurrió ayer también en la jornada electoral va de la mano con este tema de la inseguridad. Va de la mano con la inseguridad y con el temor, con esa inseguridad que viven nuestros adultos mayores, que viven nuestros compatriotas en la región de la Araucanía, que viven nuestros compatriotas en la zona norte, en Arica y en Iquique. La violencia ha aumentado bastante en los últimos años, y con la inseguridad constante que viven los santiaguinos, portonazos, atracos, carabineros muertos, en fin. Y ahora pasamos a ver la portada de hoy. La portada de hoy, que ha generado muchos comentarios a nivel nacional, a favor y en contra. Conmigo se ha comunicado mucha gente durante esta mañana por la portada de hoy. La portada es un sentimiento editorial de un medio de comunicación. Puede ser interpretativo, de opinión o informativo. Entonces, ahí yo estoy dando las explicaciones del por qué las portadas de los diarios expresan un sentimiento. El título principal, referente a la jornada de ayer, dice claramente: Chile elige libertad y democracia. Chile elige libertad y democracia. Ese es el sentimiento para Diario El Pingüino y para mucha gente. ¿Por qué lo señalamos de esta forma? La libertad y la democracia. Porque las libertades se han ido coartando cada vez más en nuestro país. Yo hoy día no tengo libertad de, por ejemplo, si quiero matricular a un hijo mío en un colegio particular subvencionado o en un colegio municipal, voy a preferir el que quede cerca de mi casa. Pero no tengo esa libertad para matricular a mi hijo. Tengo que ingresar a un sistema de tómbola. Me están coartando una libertad. Si quiero matricular a mi hijo en un colegio particular subvencionado que vaya de la mano con la religión que creo yo, que es por ejemplo la religión católica, tampoco puedo matricularlo ahí, porque tengo que ingresar a un sistema de tómbola. Si yo quiero matricular a mi hijo en un colegio que la familia entera crea que es el colegio para uno de nuestros hijos, no se puede hoy día, salvo para los particulares pagados. Es decir, a la clase media y a la clase baja de este país se le está coartando una libertad. Y todos los chilenos estamos por las libertades, porque haya más libertad. Y también porque haya democracia. Porque lo que pasó en el proceso constituyente anterior, cuando una opción obtuvo el 80% más o menos de los cupos en una convención constituyente, terminó coartando a la democracia. Porque ahí no se escuchó al bando del frente, no se escuchó a esa minoría del 20%. Y aquí hubo parlamentarios, como por ejemplo el caso de Javiera Morales, que justificaron ellos señalando que fue la democracia, que fue el voto de la urna el que eligió eso. Pero fue un proceso muy mal armado. Los procesos electorales tienen que tener minorías y respetar a las minorías, porque el país no es de todos, no es de unos pocos, es precisamente, como lo decía, de todos. El país es suyo, mío, de mi vecino, de mi primo, de la gente que quizás no concuerda políticamente con usted. Ese es el país de todos, no es el país de unos pocos. Eso que nos quede claro. Porque las elecciones de ayer de consejeros constitucionales fueron una dura derrota para el gobierno del presidente Boric, que llegó a la moneda con muchas ideas de hacer grandes cambios en el país. Aún Boric
sigue sin entender el clamor de la gente, que necesita mayor seguridad, mejores pensiones, un sistema de salud adecuado y garantizar una educación de calidad. A eso se le suma el alto costo de la vida que ha golpeado fuertemente a la región de Magallanes. Si usted me pregunta por qué el gran ganador fue el Partido Republicano ayer, es un voto de castigo al gobierno. Y es porque el Partido Republicano no quería continuar con un proceso sin antes solucionar los problemas de la gente, los problemas reales. Ayer yo fui a votar en la escuela 18 de septiembre y se me acercó un señor que me dijo, yo lo veo mucho en la televisión. Su nombre es Segundo Mancilla Oyarzo. Y me dijo, ¿y por qué, cuénteme usted, Juan Ignacio, tendría yo que votar por Gabriel Boric o por el gobierno de Gabriel Boric, por los constitucionalistas que apoyan a Boric? Es que para la gente la elección de ayer se convirtió igual en una medición de lo realizado por Boric como presidente en los 14 meses de mandato. Y la gente ve que una nueva constitución no es la que le va a resolver definitivamente los graves problemas. La gente se está desilusionando y contra ello ayer también competían los propios postulantes cercanos al oficialismo. El péndulo electoral ahora le jugó una dura derrota a Boric, porque pasó de ser un rockstar en marzo del año pasado a perder mucha credibilidad y aceptación ciudadana. Lo de ayer en Magallanes es una dura derrota para el gobierno. El partido del presidente Boric logró por lo menos un triunfo a lo pirro al instalar a Jessica Bengoa entre los 50 consejeros constitucionales, pero ya ni el feminismo ayer respaldó al gobierno en la zona más austral del país, porque no se olvide usted que acá ha habido autoridades que no se han portado bien con las mujeres. No olvidemos el caso del Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimisa, quien despidió a una funcionaria embarazada con 22 semanas de gestación y a un administrador regional denunciado por maltrato laboral, y a ambos se les asocia directamente con el gobierno de Boric. Entonces, la evaluación al gobierno hoy es mala. Perdieron respecto del plebiscito de salida cuando apoyaban al apruebo. ¿Por qué? Porque sacaron menor porcentaje y menor cantidad de votos. Ayer en Magallanes, los candidatos que representaban en parte al oficialismo o al gobierno obtuvieron el 37,21% de los votos. Pero a eso réstele usted el 2,33% de Victoria Trapp, que representa la democracia cristiana y que, lo han dicho, Juan Francisco Miranda lo ha dicho en estos micrófonos, la AEC es un partido opositor al gobierno Boric. Es decir, en Magallanes quedan solo con un 34,88%. Más claro echarle agua. Hoy el gobierno del presidente Boric tiene un descontento generalizado. Y ayer, lo que ocurrió ayer es una dura derrota para un gobierno que prometió mucho y que hasta el momento a la región más castigada por el alto costo de la vida, como es Magallanes, no le ha dado ningún respiro. Así comenzamos hoy día, las cosas por su nombre. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas, usted podrá escuchar una opinión crítica, un análisis agudo, una información certera en la voz del periodista Juan Ignacio Ortiz. Son Las Cosas por su Nombre, en Pingüino Radio y en directo por YouTube y Facebook Live. Desde el mediodía, la información certera y el análisis preciso en Pingüino Radio, en el 95.3 FM y 590M. Reitero, nosotros como Pingüino Multimedia queremos la democracia y queremos la libertad. Es por eso la portada de hoy. Y si yo estoy acá hablando y dando la cara, es porque es mi misión, mi deber, señalarles el pensamiento editorial nuestro. Ya tenemos gente que nos está escribiendo, por ejemplo, mi amigo José Pletikosic. Tengo que decirle mi amigo, porque es cercano a esta casa radial. Dice: buenas tardes, Juan Ignacio, felicitarte por tu programa, a ti y a todo tu equipo, y también felicitarlos por el programa que hicieron ayer, transmitiendo las elecciones. Felicitar a ti y a todo el equipo, se pasaron un gran abrazo. Muchas gracias, José. Nos escribe por acá del celular 25, terminado en 2550, Oscar. Dice: mis felicitaciones, mi estimado periodista, por su gran programa el día de ayer. No fue mío, Oscar, fue de toda la Pingüino Multimedia que estuvimos ahí. Estuvimos ahí trabajando duro y lo sacamos bien adelante. Así es que eso, contento. Contento por la recepción que tuvimos en la gente y contento también porque estamos siempre para dar la cara.
nuestro objetivo como medio de comunicación es informar, pero informar en un país libre y un país que tenga democracia. Nos escriben por acá un celular terminado en 0647. César dice, tremenda editorial Juan Ignacio. No entendí qué pasó con la paridad en Magallanes. Lo vamos a explicar ahí luego con nuestro gran invitado que tenemos. Felicitaciones y agradecimiento por ser los únicos que transmitieron hasta el final. Nos dice un celular terminado en 0026. La Lore. Lore, nosotros somos líderes en transmisiones electorales. Somos líderes en transmisiones electorales. Y vamos a seguir siendo líderes en transmisiones electorales. Porque ese es el objetivo de Pingüino Multimedia. Estar siempre informándole a ustedes. Vamos a estar siempre hasta el final, como lo dices tú. Él dice, excelente trabajo el de ayer. Espero que vuelva la educación cívica al país. Por lo que dijo Nacho, felicitaciones por tu programa. Acá Lore insiste, los políticos no parten por reconocer la arrasadora votación de nulos blancos y la ninguna por la razón o la fuerza. Y llevan dos claras muestras y que respeten a la nación es el ciudadano opulenta vida de los políticos. Yo creo que, te lo digo, Lore, se deben en gran parte a los 5 millones de electores que se agregaron al proceso electoral del plebiscito de salida, que rechazaron. Entonces, ese es en parte el electorado que está bastante molesto también con lo que ha ocurrido. Ya tenemos a nuestro primer invitado en línea, lo hacemos ingresar de inmediato, Lucho, a nuestro locutorio virtual de Las Cosas por su Nombre, Manuel José Correa, economista y ahora podemos decirle también analista político, porque anduvo muy cerca en los apuntes generales. En un estudio que hizo Manuel José Correa decía que salía un candidato Chile, Jessica Bengoa, que finalmente fue Claudia Maclin. ¿Cómo estás, Manuel José? Bienvenido al programa. Muy bien, Juan Ignacio. ¿Me escucha, sí, Manuel? Escuchando atentamente. Sí. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? El sonido se corta Sí, bien, un poquito. perfecto. Ya. Ya, vamos a ver qué ahí está escuchaba pasando. tu editorial. Ahí escuchaba tu editorial y que la comparto plenamente. Sí, Y qué importante es tener una prensa libre. ya, Y el Pingüino tiene todo el derecho de tener también una línea editorial y sí, que es por supuesto. respetable y que yo creo que hay que reconocer, es una línea editorial que es una voz de la libertad, de las voces del emprendimiento, pero yo te diría que es casi la única voz en la región que es ecuánime, porque yo reconozco en el Pingüino que siempre cuando hay invitados hay de todos los colores, de todos los Sí, sectores. sí. ¿Ya? Jessica Y Bengoa es eso columnista, del Pingüino, Manuel, como tú lo has sido también. exactamente. Es una plataforma de comunicación, de información amplia y que uno quisiera que eso también fuese en otros medios de la región, pero hay medios conocidos, importantes, también de la región de Magallanes, que vetan a un sector particularmente Ya, político y eso me parece muy pésimo, un periodismo que termina no siendo de calidad y la gente podrá estar de acuerdo de repente o no con la línea editorial del Pingüino, pero el Pingüino le da la oportunidad para que se expresen las ideas y se informen de la mejor manera. Así que eso yo te lo rescato y lo aplaudo, Juan Ignacio. agradecido. Manuel José, ¿por qué gana Republicano, no solo en Magallanes, con una muy buena votación de Claudia Maclin y de Robert Bison? ¿Por qué Republicano es la principal fuerza política hoy día del país? O sea, el péndulo, ¿cómo varía tan rápidamente en tan solo 17 meses? Bueno, no hay un factor único en estas cosas, pero Republicanos ha sido, diría que una derecha genuina, ¿ya? Ya, Republicanos y a través de su líder, José Antonio Caz, hay una consecuencia que es innegable, ¿ya? A la gente, hay gente que le puede gustar o no, pero es una consecuencia. Y eso ha ido captando, ¿no es cierto?, y ha atraído al elector de derecha y también a otros electores, que hay un voto de rechazo hacia el gobierno de Boric, porque lo ha hecho pésimo. La verdad que es difícil pensar en qué área
ha hecho cosas buenas, siempre se puede decir Sí, algo, pero cuesta, hay que buscar, hay que hurgar, hay que rascar la olla. ¿Ah? Pero entonces hay un voto de rechazo hacia el gobierno y también porque el país ha ido entrando en un ciclo de mayor sentido común, de sensatez, y ha ido tomando distancia porque ese discurso populista de izquierda o revolucionario la gente lo siente directamente en sus emociones, en su economía, en su día a día, en sus seguridades, ¿ya? Que lo va alejando del sueño de progresar y ofrecerle una mejor vía a sus hijos. Y claro. Republicanos ha ido construyendo una oferta que la gente dice, mira, ¿sabes qué? Parece que el país hay que reconstruirlo, hay que recuperar la senda, pero también hay que hacer cambios, hay que hacer mejoras, eso es indudable. Y ahora viene ese desafío. Pero también no hay un castigo, Manuel José, al gobierno propiamente tal, decirle, nosotros hoy día estamos con todo lo contrario a lo que ustedes quisieron hacer refundacionalmente en algún momento, porque eso atemorizó mucho a la población previo al plebiscito de salida del 4 de septiembre del año pasado, y también hay mucho voto nulo y en blanco que son para mí, los 5 millones de electores que se incorporaron al plebiscito anterior, al plebiscito de salida, cuando se volvió a establecer el voto obligatorio, y es gente que hoy día no le sirve quizá una nueva constitución, porque es gente como uno, común y corriente, que desea mejores pensiones, mejor educación, mejor salud, mejor trabajo, un país con una economía estable y no con la alta inflación que tenemos hoy día. Entonces, esa gente no la representa realmente el proceso que se está viviendo, que es el proceso para una nueva constitución. No digo que no tengan ideologías políticas, pero son Ujú, gente que no le interesa el proceso constitucional. sí. Bueno, hay varias como preguntas en tu frase, digamos, Juan Ignacio, pero mira, yo estuve desde un inicio, acordémonos de cuando fue el proceso del 2019, que Sí, finalmente se zanja para producir este proceso constitucional. Yo estuve por el rechazo. Yo siempre lo sostuve que esto no era necesario para Chile, había que fortalecerlo y hacerlo dentro de las instituciones establecidas. No me cerraba a las reformas constitucionales, pero dentro del Congreso. Pero nosotros caímos en este vértigo revolucionario, refundacional, que viene desde el octubrismo, porque cuando el 18 de octubre, cuando sale, digamos, la gente a reclamar las mejores pensiones, mejor sí. salud, ¿no es cierto?, seguridad, etcétera, ya, fue un reclamo sobre todo desde el ámbito social. Pero eso fue manipulado y a los 3, 4 días empiezan a aparecer banderas muy distintas que las ciudadanas, sino que empieza a aparecer banderas de que el tema era derrotar al neoliberalismo y votar la constitución de Pinochet. Entonces ahí las prioridades y las urgencias de la gente se fueron al tacho de la basura, la Ujú. izquierda las votó a la basura y lo que dijeron, aquí aprovechemos esta circunstancia, una contingencia de malestar generalizado para meter una cuña política y poder generar un cambio en la balanza del poder. Más o menos lo consiguieron, pero cuando ellos lograron, ¿no es cierto?, ganar con una participación no mayoritaria, si No, en el plebiscito anterior de entrada para hacer una nueva constitución, participó la mitad del país. claro. No participó toda la, Voto voluntario. voto voluntario, pero Y ese es el plena famoso pandemia. Plena plena pandemia. pandemia, ese famoso 78% que votó nueva constitución, la verdad que representaba, ¿cuánto? El 42% del total de los electorados. Claro. No Entonces, igual obstante, fue una minoría relativa que por el mecanismo democrático logró generarse ese proceso. Ganaron con los candidatos, ¿no es cierto? Y ahí la izquierda pasó la planadora sobre el pensamiento de centro-izquierda, el pensamiento de centro, el pensamiento de derecha. Pasó la planadura, no aceptaron nada. Y por eso, finalmente, ¿qué declararon o qué constituyeron? Una propuesta que era un mamarracho. Ese mamarracho, hay que acordarse, que Gabriel Boric lo defendió con todo.
y puso al gobierno a disposición Claro. de promocionar el plebiscito de salida del apruebo, y fueron un gobierno activista, pero no contemplaba a una gran cantidad de gente del país y perdieron el plebiscito. Y por eso, y la gente se ha ido dando cuenta, porque el votante que normalmente no se acercaba, o el ciudadano que normalmente no estaba participando, no votaba, y ahora obligatoriamente tuvo que ir a votar, es un votante que es un trabajador, es la persona honesta, es la persona que quiere vivir tranquila, que es más Claro. moderada. Por eso se ha acercado y ha Ahora, votado, uno, por Manuel rechazar, José, y ha votado por republicano. claro, ahora, para finalizar esta primera parte contigo, es sumamente importante hacer el análisis regional. ¿Por qué Republicanos conforman una muy buena dupla? Y para muchos una sorpresa lo de Claudia McLean y Robert Bison en un cuarto lugar a nivel de individual, pero le aporta muy buen voto para que Claudia McLean salga electa. Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿por qué el partido de gobierno, ¿sí? Los partidos de gobierno de Unidad por Chile sacan una candidata como es Jessica Bengoa, y el socialismo como que desaparece definitivamente en Magallanes, la democracia cristiana también, muy baja votación, en fin. O sea, hoy día Magallanes es una región de extremos, esa es la pregunta. Y la última, también para terminar, lo que le ocurre a Ariel Mijovilovich. O sea, es inexplicable, es el único candidato en Chile que obtiene una primera mayoría y queda fuera del Consejo Constitucional. Sí, bueno, sabemos que esta era una votación que era por listas. Hay Sí, candidatos, obviamente, individuales, pero es una votación por lista. Y en ese sentido, Republicanos obtuvo más del 28% del electorado regional, y también, por el otro lado, Unidad para Chile, que es la base política del gobierno de del Boric. gobierno, sí. Ahí está el Partido Comunista, ahí está Convergencia Social, y hay que reconocer que Convergencia Social, bueno, es la cuna, o sea, se formó en Magallanes, lo formó Sí, Boric acá, ¿ya? sí, Y ese logró un poquito más del 26%, que representa el electorado duro, fiel y seguidor de Gabriel Boric. Gabriel ya, Boric, era vuelta presidencial, obtuvo el 25%, más o menos, ¿no? sí. Y, y acá Unidad para Chile el 26%. Entonces, eso está bien reflejado, y era lo que uno había anticipado, que Jessica Bengoa iba a ser electa. Y por el otro lado, republicanos, también yo lo dije, que Claudia McLean era la que tenía las mayores chances de ser elegida. Yo creo que republicano es eso. Republicano ha hecho una construcción, el Partido Republicano y el movimiento republicano, de coherencia, de defender sus principios, pero no es extremo, porque es un Ya. partido que es dialogante, que participa del sistema democrático, jamás salen a manifestarse, a romper a la calle, sino que Ujú. ocupan todos los mecanismos. E Pero, incluso ha tenido la oportunidad de incluso Manuel, levantar acusaciones constitucionales, y no lo hace. pero le habrá ayudado, por ejemplo, a republicanos acá, en Magallanes, el que la UDI no haya llevado candidato, porque la UDI no llevó candidato. Si Ariel Mijovilovich era independiente pro Evópoli, lo mismo que Francisca Sí. Rojas. Sí, Ariel, pero es un pensamiento ya, independiente de Bópoli, pero la verdad que Ariel te diría que es un pensamiento ¿Más o UDI? más UDI, más UDI. Ya, Y venía respaldado por Rodrigo Álvarez. Álvarez, ¿ya? Sí. Entonces, digamos, esa es la realidad, pero cómo van en las listas, por qué fue independiente de Bópoli acá, porque Bópoli se restó en otros lados, y son todas esas, digamos, transacciones que se hacen en los partidos políticos para generar los cupos. Ya. Yo creo que es una buena campaña, Ariel. Le escribí hace un rato agradeciéndole, porque él fue un portavoz, como muchos de los otros candidatos, tanto de republicanos como de Todo por Chile, y también incluso sumo al Partido de la Gente, portavoz de la libertad, del progreso, de señalar un camino, digamos, de ideas distinto, que es a la Pero propuesta ¿es justo el sistema? refundacional de... ¿Ah? Es justo el sistema o no? Como listas, me parece que justo a mí no me gusta la paridad. Eso Ya. no me gusta, porque esa es la Pero manera realmente de meterle la mano a la urna. este sistema fue más justo que el proceso constituyente, mucho más justo. Independiente de que en Magallanes todos dicen debería haber salido Mijovilovich y la segunda que es Claudia McLean. Pero si hubiera Pero que era una perdido votación de listas. de Era listas, una votación. claro.
Claro, claro, era una claro. votación de lista, entonces es mucho más justo y es por eso que yo en la editorial también decía que necesitamos respetar la democracia. La democracia también tiene que ser de ciertas minorías, porque el país no es de unos pocos, el país es de todos y todos tienen que construir la nueva constitución. Si fuera de la otra forma, claro, hoy día, por ejemplo, el partido del presidente Boric no tendría una consejera constitucional instalada en el Consejo como sí la va a tener. Entonces, es importante respetar esa democracia que en el proceso constituyente anterior no se respetó. Claro, bueno, el proceso anterior fue totalmente manipulado. De acuerdo que se establecieron reglas que se fueron cambiando incluso antes de las votaciones y Ujú. se hizo una sobre representación de los pueblos originarios y etcétera. Pero ya ese proceso ya pasó, por suerte lo superamos, por suerte ganó el rechazo. Ahora tenemos una nueva oportunidad y ahí donde el Partido Republicano, que es el partido hoy en día dada esta votación más grande del país y es el victorioso, tiene también una gran responsabilidad, porque de ser un partido de oposición, pero pequeño, hoy en día es un Sí, partido de oposición, pero grande, el principal. Y ahí es claro. donde en definitiva tiene ese deber de liderar cuidadosamente el proceso con una vocación de amplias mayorías para bien Sí, conducirlo y podamos tener una buena propuesta constitucional y que pueda ganar el 17 de diciembre, cerrar este capítulo de incertidumbre y para que Chile pueda volver a mirar hacia adelante y avanzar todos unidos. así es. Manuel José Correa, te quiero agradecer por haber estado siendo parte de este primer bloque de las cosas por su nombre, post elecciones de consejeros constitucionales, hoy en el lunes 8 de mayo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Ignacio, y desde acá felicito sobre todo a Claudia MacLean y espero que Jessica Bengoa no sea como lo que fue el pasado periodo convencional, sino que realmente sea una persona sensata y que aporte y que trabaje bien por el bien de Chile y de Magallanes. Muchas gracias. Nos vemos. Ahí estábamos conversando con Manuel José Correa en el primer bloque de las cosas por su nombre hoy día, analizando aspectos regionales de lo que ocurrió ayer. Tú me informas, Lucho, ya si tenemos en contacto también al segundo invitado para analizar un poco en parte lo que fue a nivel nacional también la elección de consejeros constitucionales. Mientras en tanto, vamos a leer dos mensajes que nos llegan por acá. Uno del celular terminado en 3815, Vitorio. Dice, hola, buen mediodía, un abrazo y felicidades a todo el equipo de trabajo y me alegro que hoy día triunfara el Partido Republicano porque nunca traicionaron a la patria. Eso nos dice Vitorio. Por su parte, por acá, a ver, tenemos otro mensaje que nos escribe acá. Celular terminado en 2266. Es medio largo el mensaje, pero lo vamos a leer. Juan Ignacio, un gusto saludarlo. Felicitaciones por el excelente programa y saludos a la fiel audiencia. En el día de hoy los ciudadanos chilenos y magallánicos despertaron muy felices, al igual que el 5 de septiembre del 2022 debe ser ahí, cuando triunfó ampliamente el rechazo. Nuevamente un gran triunfo ante un desastroso y vergonzoso gobierno derrotado, lo que tiene un complejo escenario para terminar con su gobierno. Este país ha abierto los ojos, ha reflexionado profundamente y se ha convencido definitivamente que este gobierno es incapaz de gobernar por su falta de experiencia, poca credibilidad y las permanentes mentiras y volteretas. La destrucción del país y el incontrolable vandalismo del estallido social. El país no se olvida y le sigue pasando la cuenta. Estimados chilenos y magallánicos, ojalá nunca más se cometa el error de elegir a esta clase de gobernante. Nuestro país tiene casi 213 años de independencia, por lo tanto hay que valorarlo y respetarlo, porque nos pertenece a todos. Nuestros presidentes, héroes y monumentos son parte de nuestra historia. El que no ha hecho nada por esta importante y destacada historia y la patria ha sido este actual gobierno. Felicito a todos los republicanos triunfadores por la decencia y humildad en reconocer el gran triunfo. Es lo que tiene que aprender el arrogante merluzo. Felicitaciones a la republicana de Magallanes, Claudia MacLean. Firma Pedro Núñez Fernández. Eso es lo que nos dice Pedro Núñez. Hay un auditor que está denunciando un robo de un auto. Se llama Gabriel Caballero, de un celular terminado en 0425. Dice que envió este mensaje con el fin de difundir que robaron mi auto el pasado sábado a las 3:53 de la madrugada y manda videos incluso del robo de su auto. Fue hurtado en calle Hernando de Magallanes, justo sobre vereda y entrada del garage de los camiones del Unimark. Nos dice que lamentable. ¿Ve? La inseguridad de lo que estamos siendo
siendo víctimas acá en la región de Magallanes. La paridad es un verdadero atentado a la democracia, es meter la mano a la urna. Se debe garantizar la paridad de entrada, pero no de salida. Saludos cordiales, nos dice un celular terminado en 1814, José González, como la calle. Sí. Vamos a ver si ya tenemos, Lucho, entonces a nuestro invitado. ¿Todavía no estamos con él? Claro, todavía no estamos. Vamos a ver si lo logramos contactar luego. Si no, lo podemos dejar para mañana también. Es un tremendo invitado con el cual podemos seguir analizando la política de lo que ha pasado en las últimas horas. Francisco también nos manda un gran saludo y un tremendo abrazo para todo el equipo de Pingüino Multimedia de un celular terminado en 6583. Una tremenda transmisión ayer, dice, los felicito por estar siempre informando y hablando de la libertad y la democracia, dice. Humberto escribe por acá. Hola, muy buenos días. Mis grandes felicitaciones a las dos consejeras electas. El día de ayer no ganó la derecha. Ayer ganó la sensatez de la gran parte de los chilenos, el amor a la historia de la patria y por sobre todo ganó el grito de la gran mayoría de los chilenos que queremos ver un gobierno para todos y no una mala copia o herencia de políticas nefastas. Gran tarea queda. Ahora llegaron lejos, pero queda camino y se debe seguir demostrando que los ganadores deben llegar aún más lejos. Chile lo merece, no se queden en la cresta de la ola. Muchas gracias. Además, mis grandes felicitaciones a tu programa, Juan Ignacio. Siempre se agradece escuchar las cosas por su nombre. Bueno, acá vamos a estar. Acá vamos a estar diciendo las cosas por su nombre. Comunicado de prensa del Partido Republicano, el Movimiento Político Social Acción Republicana, José Antonio Kast, Ruth Hurtado, secretaria del Partido Republicano, la senadora Carmen Gloria Aravena y los ex candidatos Macarena Bravo e Ignacio Dulger participaron de un desayuno, dice, junto a vecinos de Maipú. Durante la actividad, Kast destacó la importancia de trabajar en terreno y abordar temas ciudadanos como la seguridad, que hoy en día es la principal preocupación, dicen los republicanos, de los chilenos. En este sentido, manifestó su opinión sobre el llamado del presidente Gabriel Boric a trabajar por Chile, indicando que esta es la segunda vez que la ciudadanía le da un mensaje fuerte y claro que no quiere ese estilo de gobierno. Él tiene esa tremenda responsabilidad y nosotros queremos que dé esos primeros pasos para evitar este tipo de errores. Respecto de la pregunta de si cree que este es un gobierno fracasado, Kast afirmó que obviamente el gobierno ha fracasado, pero siempre se puede enmendar el rumbo. Al gobierno todavía le quedan 3 años para mejorar las cosas. Bueno, eso es lo que dice. Ya, tenemos a nuestro invitado. Ahí está, Guillermo Holzman. Profesor, ¿cómo está, Guillermo? Acá estamos desde Magallanes saludándolo para las cosas por su nombre. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Un agrado poder saludarte. Guillermo, ¿lo sorprendió el resultado de ayer? ¿Lo sorprendió el proceso y los resultados finales o no? Sí, me sorprendieron. O sea, específicamente, yo diría nadie esperaba esa contundente votación del Partido Republicano, que iba ¿Ya? además en lista única, partido único, y que sobrepasa por mucho a lo que es la derecha liberal acá en Chile. Bueno, hay una serie de lecturas a poder hacer. La invisibilización que quedan, yo diría, dos listas por lo menos, que no tienen ningún representante. No. La democracia cristiana, por ejemplo. Claro, la democracia cristiana, incluso, yendo un poco más fino, la baja votación del Partido Socialista por debajo del Partido Comunista no deja llamar la atención. El Partido Comunista, yo diría, tan coherente como siempre y sólido, mantiene su votación histórica, o sea, claro, es el 8%. Pero lo demás partido un desastre, o sea, sinceramente un desastre con una participación electoral, yo diría, importante, un 85% del padrón votando. Entonces, creo que los partidos políticos van a tener que hacer una mea culpa y una autocrítica mucho más profunda que un mero comentario. Ahora, el proceso de lo que se viene, Guillermo, el tener una amplia mayoría en el Consejo Constitucional de constitucionalistas republicanos y el que a ellos se puedan adherir consejeros de Chile Seguro, de RN y la UDI, les da mucho poder para establecer una constitución a la medida que quiere, por ejemplo, el Partido Republicano. Sí, les da esa posibilidad. Y ahí va a depender de cómo maneje José Antonio Kast su liderazgo. Hay que considerar además que José Antonio Kast se transforma en el único líder político del país.
Sí. considerando que no hay ni liderazgo ni en la izquierda, ni en la izquierda radical, ni en el propio gobierno, como es obvio, ni Ujú. tampoco en la derecha liberal. En consecuencia, ese liderazgo está, yo diría, está con una mochila de responsabilidad importante. Y si José Antonio Kast no maneja bien sus fuerzas internas, claramente eso puede ir en un proceso de colisión con la derecha liberal y, por supuesto, con el oficialismo. Yo lo decía también y lo escribía en el diario digital de hoy, Guillermo. Han pasado solo 17 meses desde que Gabriel Boric le ganara a José Antonio Kast en las elecciones de diciembre del 2021, Ujú. ¿cierto? Han pasado solo 17 meses, es muy poco tiempo. ¿Cómo el péndulo puede girar tan rápidamente en nuestro país? Es que yo creo que el péndulo venía girando de antes, porque no olvidemos, Chile entró en una crisis política institucional a finales de 2019. Sí, Esa crisis política institucional se pretendió superarla cuando el Ejecutivo no puede hacerlo, que en ese momento estaba Piñera, se pretendió superarla, decía, digamos, con un acuerdo por la paz y nueva constitución. Y claro. ese primer proceso fracasó estrondosamente con el rechazo, y a su vez también la izquierda insistió en poder empezar un nuevo proceso, ¿ya? Digamos que en el cual estamos inmersos hoy día. Claro. Entonces, estamos en una crisis que no ha sido superada, y esa crisis no superada coloca a la ciudadanía, como transversalmente considerada, en una posición de prudencia. Es decir, que Sí. se expresa primero en septiembre del año pasado, se expresa ahora, digamos, en el voto republicano. Y el voto republicano tiene que ver con la coyuntura que vive el país, tiene que ver con la coherencia del discurso de Kast, y con lo que mismo dijo Kast ayer, un poco de sentido común. Es decir, Kast no ha colocado ninguna idea estrambótica en la mesa, sino que simplemente queremos seguridad, queremos esto, queremos que las cosas funcionen. No, digamos, no ha ido a las bases de lo que ni siquiera lo que fue su programa en la segunda vuelta. A ver, yo creo que necesitamos una nueva constitución, pero quizás no era el momento porque Chile hoy día está viviendo una crisis mayor, una crisis económica, social, tremenda. Entonces, es como decir, eh, tengo una grave enfermedad, pero primero voy a cambiar el refrigerador. Entonces, si no solucionamos los problemas reales de la gente, esa va a ser la misma gente que va a seguir votando nulo y blanco en procesos como el de ayer, que fue histórico también. Los nulos y blancos nunca habían tenido un alto porcentaje como sí lo tuvieron ayer. Y además, si hacemos el análisis, Guillermo, que este proceso que ya se inició, este proceso constitucional, podría haber sido plebiscitado de entrada, sin duda que hubiera ganado en la opción rechazando este proceso constitucional, porque la gente ayer que votó nulo y blanco es gente que no le interesa el proceso constitucional y que fue a votar por obligación, y los republicanos partieron este proceso constitucional señalando que ellos no estaban de acuerdo. Así es, y lo que ha sucedido en la práctica es que tenemos 2 millones de votos nulo o blanco, cosa que es inédita en la historia electoral de nuestro país, ¿Sí? absolutamente inédita, digamos, donde yo no me atrevería a hacer una interpretación antojadiza sobre eso, es decir, hay un dato duro ahí que es una alerta sin lugar a dudas. Lo segundo es entender que, digamos, por fin, digamos, y esa es la gran oportunidad que hoy día se coloca, pero también el gran desafío. Claro. Hay un liderazgo político del cual Chile carecía. De alguna forma, ayer se corona a José Antonio Kast como líder político, digamos, dentro del país con una votación importante frente a todas las demás fuerzas políticas. Deja, digamos, en una posición muy compleja al gobierno de Gabriel Boric, digamos, una posición muy compleja a los grupos y partidos que todavía buscan la refundación del país, y Kast tiene que asumir que él tiene que liderar un cambio y transformación. En Ujú. consecuencia, yo diría que va a depender mucho cómo se mueva, porque si este liderazgo finalmente cae en la idea de poder imponer su visión, porque tengo la mayoría, claramente va a profundizar una crisis que todavía no superamos. Y en esa perspectiva, el gobierno, por ejemplo, digamos, tiene mucha responsabilidad porque se restó completamente de apoyar este proceso institucional. Claro. ¿Ya? Y Al ahora, contrario. ¿en qué pie queda RN y la UDI, Guillermo, más Evópoli? Porque RN, la UDI y Evópoli tienen mayor cantidad de parlamentarios que republicanos, pero hoy día el Consejo Constitucional es republicano, ¿quién es el hermano mayor? Exactamente, y ese hermano mayor, yo diría, digamos, merece un cambio, al menos
digamos, al menos de discurso y de acciones de parte de Renovación particular, de Renovación Nacional particularmente, Claro. y donde yo diría debiera haber un recambio de directiva, definitivamente, porque claramente se requiere otro interlocutor para poder hablar con republicanos. Ahora, detrás de Renovación Nacional hay fuerzas internas. O sea, Sí. detrás de Chaguán, detrás de Chalper, hay fuerzas internas. ¿Tendrán esas fuerzas internas la capacidad de poder, digamos, mirar con un sentido más estratégico y más propositivo la idea de cambio y transformación en alianza con republicanos, aprovechando que el republicano ahora necesita alianzas? Sí. Si tú no le das propuesta a republicano, republicano va a tomar su propia agenda. En consecuencia, se requiere interlocutor válido, digamos, con sus primos o sus socios, como tú quieras llamarle, Sí. en Evópolis, UDI y Renovación Nacional. Sí, tú lo decías, preocupante el presente y el futuro del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, especialmente creo que el PPD le va un poco mejor que a los otros dos partidos, incluso, pero también es muy preocupante qué pasa con RN y la UDI definitivamente ahora, o sea, ¿en qué pie quedan ellos? Yo creo que acá la UDI obtuvo más votación que RN, un punto más en términos porcentuales, ¿Ya? pero como eso deja, yo diría, a Javier Macaya con la iniciativa. Digamos, yo creo que Chaguán no ha tenido la iniciativa, ya sea por temas No, internos, por temas, o sea, digamos, Chalper lo mismo. Javier Macaya que con la iniciativa creo que tiene más posibilidades de llegar a un acuerdo con Evópolis, digamos, un acuerdo más sí. pragmático. Hoy día Renovación Nacional se está transformando en un problema para la centro-derecha liberal, ¿Y hacia definitivamente. dónde, Guillermo? Y por último, ¿hacia dónde fueron los votos de Amarillos por Chile y de Demócratas? ¿A dónde los ves tú esos votos? Yo los veo, yo diría la verdad, en Chile Seguro y muchos de ellos republicanos. O sea, es decir, Yo la, también la- creo. la certeza que, o sea, republicanos ha sido coherente, yo diría, y esa coherencia ha sido premiada. Yo Mm. tiendo a pensar que aquellas comparaciones que dicen que se repitió la votación de rechazo, me parece que es coincidencia, no constituye una correlación. Ya ¿Ya? creo que hay una coincidencia en eso. Yo creo que no hay que equivocarse. Yo prefiero pensar para una estrategia es que es una coincidencia y no pensar que este país se derechizó porque la historia dice lo contrario. Entonces yo diría que tener cuidado con cómo se interpretan estos elementos. Ahora, lo Bueno, que es evidente, perdón, Juan Ignacio, digo, lo que es evidente es que si se instala la polarización en el Consejo Constitucional, la probabilidad de que se rechace su propuesta aumenta también de igual forma que el grado de polarización que haya. ahora al oficialismo acá en Magallanes, a los partidos que representaban al oficialismo, descontando, por ejemplo, a una candidata que iba por la democracia cristiana dentro de esa lista PPD y Partido Radical, sacan menor cantidad de porcentaje, Guillermo, que el apruebo en el 4 de septiembre pasado acá en Magallanes. Es decir, a Boric, en una zona que era muy de izquierda, tradicionalmente muy de izquierda Magallanes, le va peor que el 4 de septiembre pasado. Exactamente. Hoy día, digamos, si la izquierda refundacional y la izquierda tradicional no entienden de que efectivamente están fuera de la sintonía ciudadana, Sí, claramente, digamos, y eso significa además entender que parte importante de la ciudadanía no está con la ideología, está con no, el sentido común, el pragmatismo. claro. Este voto fue básicamente pragmático. Entonces, yo creo que la izquierda digamos, avanza hacia a una disminución considerable de su influencia política y eso ya pasa a ser un muy mal antecedente para las próximas elecciones, digamos, municipales, donde probablemente todos los que fueron electos en lo que fue esta suerte de sumatoria de movimientos sociales y varios otros grupos políticos que antes no existían, definitivamente van a desaparecer del mapa. Sí. Guillermo Holman, te quiero agradecer por haber estado conversando con nosotros a este mediodía de Santiago, porque en Santiago ya son 12 para las 12 del día y acá nosotros ya casi nos vamos a almorzar y nos vamos a las noticias de Pingüino Multimedia porque van a ser 11 minutos para las 13 horas. Un fuerte abrazo, Guillermo Holman, agradecido profesor de estar analizando esta contingencia de lo que pasó ayer en la elección de consejeros constitucionales. No, gracias a ti, Juan Ignacio. Un gran abrazo, que estés muy bien. Fuerte abrazo. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito, a la gente que ha compartido sus pensamientos también a través del WhatsApp, el más 569-5857-5527. Si usted llegó tarde al programa, lo puede ver en YouTube,
en el canal de Pingüino Multimedia queda registrado siempre el programa, y para los que nos escriben al WhatsApp también les enviaremos también, por supuesto, el link para que lo revisen. Un fuerte abrazo para todos, se les quiere, se les estima y por sobre todo se les respeta, como hay que respetar la libertad y la democracia en este país. Fuerte abrazo, nos encontramos mañana. Quédense en la sintonía, después de la tanda se nos vienen las noticias al día siguiente de las elecciones, aquí en la región de Magallanes. Chau, chau. Fueron 60 minutos de análisis, información y aguda opinión crítica a la realidad regional y nacional. Fue Las Cosas por su Nombre, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz y la puesta en el aire de Luis García Barría. Nos volvemos a juntar cuando sea el mediodía en Magallanes, en el 95.3 y 590 AM.